Y agradecerles primero la invitación tanto al Ministerio de Trabajo como también a la Federación de Trabajadores de Construcción y también a todos los organizadores de este evento. Para el Ministerio de Salud y para mi persona como representante es muy importante difundir y también es importante poder dar algunas pautas en cuanto a lo que es la salud ocupacional. Y en este contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre la vigilancia médico ocupacional por exposición a riesgos biológicos en el sector construcción. En realidad para nosotros ha sido bastante adecuado el tema el día de hoy, porque el año pasado, el 2022, ha sido, o el 2023, el que se aprobó el decreto supremo que aprueba la vigilancia de la salud de los trabajadores a los riesgos tanto químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, está la doctora Eli, no sé si está la doctora Eli, se trabajó conjuntamente, también con los sindicatos, pero en la práctica vemos que no hay una buena implementación porque es un poco confuso y sobre todo porque va direccionado específicamente al profesional de la salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, este espacio es importante para poder aclarar algunos aspectos que no quedan claros. Primero, ¿qué es el riesgo biológico? ¿No? ¿A qué se llama riesgo biológico? Básicamente el riesgo biológico es el microorganismo de origen animal o vegetal, sean virus, bacterias, hongos, parásitos, que están presentes en el puesto de trabajo. Y acá hay un inconveniente. Para el sector salud, o sea, para todos los que trabajan en un hospital, en una clínica, en un establecimiento de salud, queda claro que la exposición al riesgo biológico puede ocasionarle un daño como parte del proceso de trabajo. Pero el proceso de trabajo en construcción no es atender pacientes, o sea, no es estar directamente expuesto al riesgo biológico. Sin embargo, existe riesgo biológico. Y la clasificación del riesgo biológico es importante en este tipo de sector. O sea, los sectores que no sean de salud, básicamente construcción, agricultura, minería, manufactura, es importante que realicen la clasificación del riesgo biológico. Y esta clasificación del riesgo biológico va a estar establecida en estos grupos, ¿no? Y esta ya lo hemos aprobado con el Decreto Supremo 018 del 2023. Si me estoy equivocando, me ayuda, doctor Renzo. Es el 018 del 2023. Bien, que clasifica en 4 grupos, ¿no? El primero que es aquel riesgo biológico que da una enfermedad poco probable. El grupo 2, que puede causar enfermedad, supone un peligro, ¿no? Es poco probable de propagación y existe tratamiento. El grupo 3 es que es un serio peligro, ¿no? El grupo 4 es serio peligro y muy probable propagación y a la vez no existe tratamiento. Entonces, si hacemos un ejercicio de identificar qué factor de riesgo biológico en los últimos años ha estado catalogado en el grupo 4, ¿quién me dice? El COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Dio serio peligro, muy probable propagación y no existía tratamiento hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar algunas otras enfermedades que son algún riesgo biológico que sea poco probable que me dé enfermedad. ¿Quién me dice? Poco probable, ¿ah? Los casos que hayan tenido. Gripe. Muy bien. Entonces, esta clasificación que ya está establecida en el marco legal, es importante que se operativice en los ambientes de trabajo de construcción a cargo de los gestores de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el profesional de la salud, sea médico o sea enfermera, ¿no? Entonces, a ver, no sé, me imagino, ahorita teníamos construcciones, los colegios, en Puno, en Cusco, donde están construyendo los colegios emblemáticos, los de construcción. En Puno y en Cusco, en el IPER, han identificado el riesgo biológico según esta clasificación poco probable, porque no lo conocen. Entonces, es importante que ustedes como sindicatos conozcan y vean que esta clasificación ya está regulada y exijan a sus gestores o exijan a su empleador que se tome en cuenta
en la realización de su hiper, la identificación y la clasificación del riesgo biológico. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de vigilancia de la salud por exposición a riesgo biológico. La identificación y la evaluación del riesgo biológico tomando en cuenta este grupo de clasificación del factor de riesgo biológico. Obviamente ustedes como trabajadores tendrán alguna noción, como me lo están diciendo acá, la gripe, el COVID, la tuberculosis, la malaria, la leishmania, pero quien tiene mayor conocimiento técnico, hasta científico, es el gestor de seguridad y salud y el médico que es responsable de la vigilancia de la salud, obviamente bajo el paraguas del empleador, que tiene que conocer estos riesgos biológicos que hay en sus lugares de trabajo. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, esta parte es la primera conclusión de la exposición. Identificar y evaluar el factor de riesgo que hay en cada localidad. Ahora, será diferente en Lima, en Cusco, en Puno, en Piura, en Loreto. ¿Dónde hay leishmania? ¿Hay alguien acá que está en Ucayali? Ahí tenemos malaria, leishmania, dengue también, gracias. Fiebre amarilla también tenemos acá en Chaclacayo, los que están todo para la sierra de Lima. Entonces, esa información, ¿cómo la conseguimos? Ahora va el segundo paso. Muy bien. Entonces, es importante tomar en cuenta de que para la identificación del factor de riesgo biológico, preguntemos a nuestra autoridad sanitaria o consultemos con la autoridad sanitaria de mi localidad. Si estoy en Ucayali, tendré que, como médico de esa organización a cargo de esos trabajadores, tengo que consultar, coordinar con mi autoridad regional, con la Dirección Regional de Salud, para saber cuáles son las enfermedades que son endémicas en esa localidad, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que tenga clara la identificación y la evaluación del riesgo biológico en base a estos 4 grupos, es importante conocer las consecuencias y los daños a los cuales están expuestos los trabajadores frente a este factor de riesgo o peligro biológico, ¿no? Y vamos a clasificar entonces a los que son derivados de la propia actividad, ¿no? Recuerden en antes que les decía que para el sector salud, la exposición al riesgo biológico es más tratable porque en un hospital van a abundar los riesgos biológicos. Pero para el sector que no es salud, construcción, minería, agricultura, es más complejo, ¿no? Pero esta complejidad vamos a reducirlo en esta lámina. Y esta lámina va a clasificar al factor de riesgo biológico y su consecuencia, es decir, en daños o en enfermedades, básicamente en aquellas a las que están derivadas de la propia actividad y a las que son no derivadas de la propia actividad. Y las que son no derivadas de la propia actividad, vamos a tener enfermedades causadas o transmitidas de un trabajador a otro. COVID, gripe, tuberculosis, ¿qué más tenemos? No, dengue no es transmitida de un trabajador a otro. Infecciones alimentarias adquiridas en el trabajo, los famosos brotes por intoxicación alimentaria. En construcción no he tenido la experiencia, en petroleras sí, petroleras, en mineras también ha habido brotes o intoxicación alimentaria, supongo que también en construcción, de repente los doctores que están acá, que tienen experiencia en construcción, nos pueden indicar que sí, pero existe también la consecuencia del daño por exposición a riesgo biológico por ETAs, ¿no? Que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. La otra es enfermedades causadas por exposición endémica, paludismo, dengue, leishmania. Ahí es cuando entra a tallar la información que tengo que tener de mi localidad. Si estoy en Ucayali, si estoy en Loreto, si estoy en Puno, si estoy en Piura, ¿cuáles son las enfermedades que tienen una connotación endémica o que tienen mayor frecuencia de presentación en esa localidad? Entonces, una vez que tenga la identificación y la evaluación del riesgo, tengo que saber cuáles son las enfermedades o cuáles son los daños que se presentan, ¿no? Voy a tener entonces infecciones respiratorias agudas, paludismo, dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis, la verruga peruana, la enfermedad de Chagas, la disentería mediana,
por todas aquellas factores de riesgo que no están derivados de la propia actividad, es decir, que son transmitidas de un trabajador a otro por trabajo en zonas endémicas, por enfermedades transmitidas por alimentos o también otros, como por ejemplo las picaduras de mosquitos que pueden complicarse, ¿no? Y las que son derivadas del propio trabajo, las más representativas vamos a tener el tétanos y las micosis, ¿no? Y obviamente para el tema de tétanos, por eso es que se nos exige la vacunación contra el tétanos, porque viene a ser una enfermedad que se transmite propiamente por las actividades de construcción del trabajo. Bueno, entonces, tengo estas enfermedades. La segunda conclusión es que tengo dos tipos de enfermedades que se van a producir por exposición al factor de riesgo biológico, que ya lo he identificado y ya lo he evaluado. Y esos dos tipos de enfermedades van a ser las derivadas de la propia actividad y las no derivadas de la propia actividad. ¿Ok? Y esto es importante, sí es importante cuando yo tenga que clasificar o tenga que priorizar mis medidas de prevención. Y cuando priorizo mis medidas de prevención, no necesariamente las enfermedades que no son derivadas de la actividad me van a producir enfermedades no profesionales. Por ejemplo, la leishmania. No es un factor de riesgo que sea presente por la propia actividad. Sin embargo, sí está dentro de la lista de enfermedades profesionales para el sector construcción, ¿ya? Eso tiene que ser claro, o sea, porque en algunas oportunidades he escuchado que dicen, no, pero, por ejemplo, la leishmania, el dengue, el paludismo, no hay que darle importancia porque no son enfermedades profesionales. No todas. La leishmania sí está considerada como una enfermedad profesional para el sector construcción, ¿ya? Entonces, a todas estas enfermedades, por la fuente de exposición, que sea por contacto directo, por exposición en zona endémica, por ingesta de alimentos, ¿no?, los brotes de intoxicación alimentaria, por contacto de un trabajador a otro o por otro, las voy a clasificar en enfermedades comunes y en enfermedades profesionales. Ese es otro aspecto que tengo que tomar en cuenta cuando realice la vigilancia de la salud de los trabajadores. Nuevamente, recapitulando. Identificación del factor de riesgo biológico, lo evalúo en base a esos 5 grupos, ¿no? Grupo 1, 2, 3, esos 4 grupos, perdón, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la propagación y la gravedad de la enfermedad. Y luego tengo que saber que ese factor de riesgo, qué tipo de enfermedad me va a llevar. ¿Es una enfermedad común? ¿Es una enfermedad profesional? ¿Es una enfermedad endémica propia de la zona? ¿Es una enfermedad propia del proceso de trabajo o es una enfermedad transmitida por los alimentos? Hemos tenido casos de salmonelosis, por ejemplo, ¿no?, en trabajadores de construcción. Muy bien. Y ahí, entonces, establezco una de las medidas de prevención que es básicamente la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Y vamos a empezar entonces con la jerarquía de controles, que ya lo ha hablado también el doctor Yuri. Lo mismo va a aplicarse a los riesgos biológicos, pero cuando hablamos de vigilancia de la salud de los trabajadores, nos vamos a enfocar específicamente a la evolución del estado de salud o de la condición de salud de los trabajadores. Y para evaluar o para revisar o hacer el seguimiento del estado de salud de los trabajadores, que viene a ser el objetivo o la finalidad de la vigilancia de la salud, y en este caso enfocado a los riesgos biológicos, vamos a tomar en cuenta un examen clínico, examen de tamizaje de piel, examen de salud ocular y exámenes complementarios y o de laboratorio, ¿no? Entonces, la vigilancia de la salud tiene que ver con todas las evaluaciones que se realiza al trabajador para poder prevenir aquellos riesgos o enfermedades que se pueden presentar por exposición a riesgo biológico, de los cuales ya les he hablado. Y estos exámenes médicos van a consistir en evaluar clínicamente los signos y los síntomas, en detectar a través de exámenes de tamizaje de piel lesiones por infecciones por hongo, por infecciones por bacterias, y utilizando algunos exámenes como la luz de Wood, los exámenes directos de hongos,
ver también salud ocular, ¿no? A través de exámenes de agudeza visual o exámenes también de observatorios a nivel de ojos y finalmente algunos exámenes de diagnóstico. En este caso, justo ha sido bastante polémico detectar qué exámenes de laboratorio le pido, ¿no? Normalmente los exámenes de laboratorio, como parte de los exámenes médicos para riesgo biológico, no es expreso, no hay una relación o no se ha establecido legalmente qué hacer, ¿no? Lo que sí se recomienda es que estos exámenes sean cuando ya el trabajador tiene algún síntoma o signo. Si el trabajador tiene un síntoma o signo, sí se debería de tomar un examen confirmatorio laboratorio para ver qué tipo de enfermedad o qué enfermedad es. Bien. Entonces, la tercera parte, acuerden, la primera parte es identificación y evaluación del factor de riesgo. La otra parte es conocer las enfermedades que tengo en la zona donde trabajo, si son enfermedades profesionales, no profesionales, transmitidas de una persona a otra persona, transmitidas por los alimentos, etcétera. Y la tercera conclusión hasta esta parte es que la vigilancia de la salud, que viene a ser un pilar importante para la prevención de los riesgos biológicos, tenga en cuenta los exámenes médicos, principalmente clínicos, de piel y de ojo, ¿no? Los exámenes de laboratorio son secundarios y van a estar específicamente identificados para reconocer ya la enfermedad. Ahora, para el seguimiento de las enfermedades, que es parte de la vigilancia de la salud, es cuando ya se presenta algún caso o se presenta un brote o se puede presentar inclusive una situación endémica, ¿no? Un caso es cuando tenemos en una empresa X un trabajador que presenta diarrea, fiebre, ese es un caso. Pero si tenemos más de uno, tenemos 2 o 3 trabajadores que presentan diarrea, fiebre, malestar, decaimiento, ya es un brote, ¿no? Entonces, cuando sucede un caso, desde que ya sucede un caso, tenemos que tener un seguimiento a ese trabajador. El seguimiento clínico que también tiene que realizarlo el médico de la organización. Tiene que preguntar, tiene que llamar, tiene que ver cuáles han sido sus contactos, porque puede hacer que esta diarrea que tiene fiebre sea una intoxicación alimentaria o sea una infección del tubo digestivo. Y puede hacer que haya sido por los alimentos de la casa o haya sido por los alimentos del trabajo. Entonces, ese seguimiento es importante para poder dar las medidas preventivas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, lo cuarto que recomendamos como parte del sector salud es de que exista un seguimiento clínico a los trabajadores que ya tengan, aquellas organizaciones que tengan un caso o con mucha mayor razón si es que hay un brote, ¿no? Entonces, el seguimiento clínico consiste para determinar la relación entre las causas y los factores de riesgo en el trabajo, para asesorar a los empleadores sobre los aspectos médicos relacionados por qué haya ese absentismo laboral y para prevenir y controlar el contagio en el lugar de trabajo, que pueden ser brotes, así como también a la comunidad. Entonces, la cuarta conclusión de la exposición del día de hoy viene a ser que es muy importante que los profesionales de la salud de las organizaciones o de los lugares de trabajo que están en construcción tengan un procedimiento de seguimiento clínico cuando tengan casos de enfermedades por riesgo biológico, ¿no? Y finalmente, bueno, hay una información que tiene que también necesitarse o tiene que ser parte del proceso de vigilancia de la salud de los trabajadores, que es el historial de vacunación y de las enfermedades infecciosas que tienen los trabajadores, antecedentes de exposición a enfermedades profesionales, accidentes de trabajo con riesgo biológico, por ejemplo, los accidentes punzocortantes, evaluaciones del estado de salud, dermatopatías, inmunodeficiencias, detección precoz de daños relacionados con la exposición, que tienen que ver con los signos y síntomas que se encuentren a la evaluación del trabajador. Finalmente, la vigilancia de la salud de los trabajadores tiene que tener como un informe, y este informe tiene que ser en un determinado tiempo, puede ser trimestral, puede ser semestral, pero sí obligatoriamente tiene que ser anual como parte de la evaluación que se hace del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Muchas veces la vigilancia de la salud de los trabajadores se informa de forma mensual a los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre todo en organizaciones o en empresas que tienen gran cantidad de trabajadores. Y finalmente hay que ver el tema de disponer de una lista actualizada de aquellos trabajadores que hayan estado expuestos a riesgos biológicos, pero respetando la confidencialidad, ¿no? Y acá sí hay que dar una anotación. Los trabajadores con tuberculosis, la tuberculosis no es una enfermedad profesional para el sector construcción, pero sí puede ser una enfermedad transmitida de un trabajador a otro trabajador, ¿no? Tiene que tener una connotación especial, tiene que protegerse mucho la confidencialidad de ese trabajador para evitar la estigmatización y también no se puede, o hay que tratar de proteger al trabajador y no se puede terminar la contratación de este trabajador sin ninguna causa justificada, ¿no? Eso sí es importante porque existe una ley y un reglamento para los pacientes o para los trabajadores que tengan tuberculosis. Muy bien, no sé, hasta acá si hay alguna pregunta, algo que no ha quedado claro. Muchas gracias. Va a haber una ronda de preguntas. Esperamos, por favor, al público. Aló. Doctor, buenos días. Vengo de la ciudad de Cañete. Mi pregunta es, ¿cuáles son los agentes biológicos y cuáles son los riesgos biológicos que hay en el sector construcción? Bien, como les decía en la exposición, cada profesional de la salud responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores, en coordinación con el gestor de seguridad y salud en el trabajo, tiene que identificar y evaluar los factores de riesgo biológicos que hay en el lugar donde trabajan ustedes, porque existen zonas endémicas que no son iguales en todo el país. Puedo identificar, por ejemplo, aquí el riesgo biológico en el que es parte del proceso de trabajo, que básicamente es la bacteria que produce el tétanos y aquellas situaciones en las que hay exposición a humedad o hay presencia de hongo, que eso sí puede ser, digamos, en todo el sector construcción. Pero lo que son las enfermedades endémicas, las enfermedades que se transmiten de persona a persona, eso va a depender de la zona donde estoy, del lugar y también de los aspectos que tengan que ver con la epidemiología de esos trabajadores, ¿no? Por eso les decía al principio que es complejo identificar y evaluar los factores de riesgo biológicos o decir, sí, estos son los generales. O decir, como el polvo de sílice que hablaba el doctor, el polvo de sílice está presente casi en toda construcción. Yo no les puedo decir, la leishmania va a estar en toda construcción. No, la leishmania no está en toda construcción, está solamente en aquellas zonas endémicas. Entonces recordemos, los riesgos biológicos no tienen un comportamiento similar a otros factores de riesgo, sino que va a depender en qué zona estoy trabajando y de las condiciones o de la situación epidemiológica del lugar donde estoy trabajando. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Gutiérrez, de la base de ICA. Mi pregunta sería, ¿qué debo hacer con la ropa de trabajo contaminada con agentes biológicos? Sí, muchas gracias. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hemos tenido situaciones de ácaros, ¿ya? Por la ropa que está guardada, está mal lavada o no tiene una buena medida, un buen tratamiento. Entonces, si dentro de mi hiper o en el historial de la empresa ya hemos tenido esas situaciones, tengo que aplicar medidas de control, ¿no? La ropa tiene que tener un buen proceso de lavado, tiene que tener un buen proceso de dónde lo estoy guardando. Ahora, si lo guardo por mucho, está bien lavada y está bien lavada y guardada así, pero ¿cuánto tiempo lo estás guardando? Si lo guardas medio año, un año, no. Es igual, tengo que aplicar medidas de control, porque la ropa me puede dar no solamente transmisión de enfermedades infectocontagiosas, sino me puede dar también enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, sí es necesario tener una medida de control adecuada en el tema del uso de ropa. Y ahí tenemos que ver pues, jerarquía de controles, ¿no? Si encuentro que es una ropa que está usada, que está ya no tiene ya más uso, la tengo que eliminar. Pero si es una ropa que puedo volver a usar, tengo que aplicar un buen proceso de lavado y guardado. Doctor, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Noé Fernández, soy de la base Moquegua.
Mi pregunta es la siguiente. En un proyecto de construcción, ¿quién se encarga o quién es el especialista que se encarga en identificar los riesgos biológicos o agentes que es de peligrosidad, ¿no? En el tema biológico? ¿Quién es el que se encarga? No es mi consulta. Bien, legalmente no te dice que lo haga el ingeniero, que lo haga el médico, que lo haga... No, tiene que ser el que es responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero para el caso peculiar de los riesgos biológicos, lo recomendable es que sea en coordinación con el profesional de la salud, porque es el profesional de la salud quien tiene todo este conocimiento del método de transmisión de los riesgos biológicos. Entonces, lo hace, el responsable es del gestor de seguridad y salud, que puede ser un ingeniero, no está tampoco regulado, pero siempre tiene que hacerlo en coordinación con el profesional de la salud, que tiene el conocimiento sobre riesgos biológicos. Bueno. Sí, compañeros, todos muy buenas tardes. Mi nombre es Wilder Camacho Novoa, representando de la base región Cajamarca. Mi pregunta es, de acuerdo al Decreto Supremo 018-2022-TR, ¿no? Que fue aprobada, ¿esto es aplicable para todos los sectores o hay algún sector que es separada de este Decreto Supremo que se aprobó? Es para todo el sector construcción, pero también dentro del sector, hay una resolución ministerial a la que hace referencia el Decreto Supremo 018. En la resolución ministerial está establecida ahí todos los sectores económicos con su código SIU a los cuales es obligatorio. E inclusive esta resolución ministerial es extensa a todas aquellas empresas que están relacionadas con construcción. Por ejemplo, las que dotan alimentos, saneamiento, no sé, algo, porque es una resolución del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco, ingeniero, ¿verdad? Entonces, ahí está, pero sí está establecido todos aquellos procesos que están en construcción.